Con nuestro primer invitado del día vamos a hablar de lo que ocurre dentro de Rusia en medio de la guerra con Ucrania y los últimos anuncios del presidente Vladimir Putin. ¿A qué se debe además el éxito de la contraofensiva ucraniana? Pues lo vamos a hablar con Alberto Hotzenreuter, es doctor en Relaciones Internacionales, autor de numerosos libros sobre geopolítica. Alberto, gracias por estar esta mañana de jueves con nosotros en Directo América de France 24. Hagamos primero un balance general de la guerra hasta ahora, el éxito de esta contraofensiva ucraniana y cómo esto afecta también a Rusia, ¿no? Lo vimos por los anuncios recientes del presidente Vladimir Putin. Así es, estimado. Primero había ataques. Hace 3 semanas podíamos hablar de ataques por parte de Ucrania en el noreste el territorio de su territorio, pero hoy ya diría que son contragolpes, ¿no es cierto? E incluso recuperar zonas como ha pasado en los últimos días. Yo diría que lo que está pasando en el escenario de guerra en Ucrania es que finalmente se han incrementado y han comenzado a dar resultados los fuertes suministros que proporciona Occidente, particularmente Estados Unidos. Piense solamente que Estados Unidos proporciona el 60% de la ayuda militar a Ucrania. Esto implica para Estados Unidos unos 15.000 millones de dólares. Y en ese suministro han tenido particular resultados sistemas que lograron impactar en las defensas rusas, por ejemplo, o en los sistemas de radares de defensas rusas. Esto es clave. Y de alguna manera esto ha generado una situación de incremento de la voluntad de lucha del pueblo ucraniano y aparecieron evidentemente algunos problemas relativos con la logística, relativos con el número, la cantidad de soldados para Rusia, que desde ahora para mí va a intentar hacerse fuerte en las zonas que ha conquistado. Esto es la región del Donbass. Puede haber entonces, digamos, una retoma con ese llamamiento del presidente ruso Vladimir Putin a 300.000 reservistas para que vayan entonces a luchar a Ucrania debido, si se puede llamar de alguna manera, el debilitamiento de las tropas de Rusia, por lo que, entre otras cosas, lo que dijo usted, pues este equipamiento militar de Occidente que ha ayudado a Ucrania a defenderse con fuerza. Sí, totalmente es así. Ese es el panorama de la guerra hoy. No significa que Rusia esté siendo derrotada, cuidado. Tal vez el objetivo principal de Rusia en esta guerra haya sido precisamente controlar la zona que controla, que es una zona muy importante, es la región más rica de Ucrania. Pero claro, se le están presentando problemas relativos particularmente con la cantidad de soldados, pero también con la vetustez de su doctrina militar. Esta es una doctrina militar que ha sido reformada, pero que es herencia de la época soviética y tiene el punto de gravedad fuerte en los sistemas de artillería, es decir, en las rupturas, en la destrucción, es romper el frente enemigo, y esto es lo que ha venido haciendo Rusia, pero como consecuencia de los nuevos suministros, particularmente en los últimos 3 meses que ha recibido Ucrania ha impactado en los sistemas particularmente de artillería, de artillería de Rusia. Por lo tanto, yo diría que hay un avance por parte de Ucrania. Alberto, pues yo le quería preguntar sobre problemas internos que pudiera tener en este momento Vladimir Putin, digamos, no sé, dentro de su gobierno, dentro de la cúpula militar. Ayer también quiero sacar a colación en este espacio, pues estas declaraciones fuertes y contundentes del presidente Vladimir Putin. Yo creo que desde que comenzó la guerra, pues no lo había visto, digamos, tan amenazante, sobre todo con el tema nuclear. Dijo, pues que tuvieran cuidado, que Rusia no iba a escatimar, digamos, a la hora de defenderse, a la hora de defender sus ideales y su territorio. Y pues habló de que este arsenal nuclear desde Rusia o cualquier arma nuclear podría entonces mirar a Occidente, haciendo referencia obviamente con todos estos países europeos que están apoyando a Ucrania y países de la OTAN. Así es, estimado. Estoy mal de la No voz. se preocupe, Alberto, tranquilo. Muchas conferencias estos días. Mire, lo que está pasando es que efectivamente hay un problema con el personal, pero acá voy a arriesgar un escenario que puede estar detrás de las decisiones de Putin en función de lo que usted acaba de decir sobre el discurso. Quizá lo que busca Rusia a partir de ahora es incorporar estos territorios que controla
al territorio de la Federación Rusa. Para ello quizá se produzca una suerte de escenario como el que pasó en Crimea, referéndum, ¿no es cierto? Que lleven estos territorios a la soberanía o la incorporen al territorio de Rusia. Esto no va a detener la voluntad de lucha de Ucrania, pero si es así, si estos territorios pasan a ser parte de la Federación Rusa, entrarían dentro del sistema de reserva mayor militar de Rusia, que son las armas nucleares. Y este ya nos lleva a un escenario que no conocemos, pero el objetivo sería un poco ¿no es cierto? Tratar de que se repita en el Donbass lo que ha pasado en Ucrania en 2014. Pero es que Alberto, sin irnos muy lejos, también quería ahondar en ese tema porque así, digamos, comenzó de alguna manera esta guerra en Ucrania, esta más reciente en el Donbass, ¿no? Cuando se declararon pues repúblicas independientes, Donetsk y Lugansk, y le pidieron entonces pues ayuda a Rusia. Rusia entonces ahí sí ya inició como fuerza esta intervención militar que llama el Kremlin invasión, que lo llama Occidente, pues en definitiva un conflicto militar bien grande que está ocurriendo en ese territorio. Entonces, ¿esto no sería también una estrategia, una táctica de Vladimir Putin para anexar entonces estos territorios e irse con toda la fuerza militar contra Ucrania, digamos, en esos territorios para poder pues tener el control total? Bueno, es un escenario, ¿no es cierto? Rusia en este momento podríamos decir que está fortaleciendo sus defensas, porque lo que se viene ahora tal vez sea la parte más peligrosa de la guerra, porque evidentemente se nota que Ucrania ha incrementado su voluntad de lucha y por otro lado han aumentado los suministros, no solamente de Estados Unidos, que es quien más proporciona suministros, sino Francia, Alemania, por ejemplo, suministros claves para golpear en los sistemas de alerta o de defensa de Rusia y particularmente en la clave de bóveda de esta guerra de Rusia, que es el sistema de artillería. El problema es que Rusia podría reaccionar aplicando una doctrina militar que se conoce informalmente como la doctrina Grozny, ¿no es cierto? La doctrina Grozny consiste en romper todo, destruir todo. Por eso digo que la guerra podría Claro. entrar en este momento en una fase mucho más peligrosa, ¿no es cierto?